Las recientes sanciones impuestas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos contra varias empresas rusas constituyen un nuevo paso de confrontación, advirtió la Embajada de Rusia en Washington. Este es otro paso de confrontación como parte de los esfuerzos deliberados de Washington para restringir el acceso de las empresas nacionales a tecnologías de alta precisión del exterior, dice el comunicado de la misión diplomática. Destaca que la medida contradice fundamentalmente las declaraciones de las autoridades estadounidenses, incluido durante la cumbre de Ginebra, sobre la necesidad de normalizar toda la gama de relaciones bilaterales. Estados Unidos incluyó en la lista negra a 34 entidades extranjeras, entre ellas 23 de China en relación con la situación en Xinjiang y 6 de Rusia con respecto a la adquisición de componentes electrónicos militares, según el fallo del Departamento de Comercio que se publicará el 12 de julio. Tomamos nota de la conclusión del Departamento de Comercio. Se trata de listas de control de exportaciones, que incluyeron empresas de Moscú que trabajan con microelectrónica, señaló la embajada rusa. La alegación subrayó que, una vez más, Estados Unidos no proporcionó ningún detalle sobre qué infracciones se revelaron. La mayoría de las empresas chinas agregadas a la lista negra económica han estado implicadas en agravios de derechos humanos y abusos en la implementación de la campaña de represión, detención masiva y vigilancia de alta tecnología contra uigures, kazajos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes en la región autónoma uigur de Xinjiang, según el fallo del Departamento de Comercio. Sin embargo, China niega cualquier irregularidad. Las entidades rusas se encuentran en la lista debido a su supuesta participación en la adquisición de componentes electrónicos fabricados en Estados Unidos que Washington considera capaces de promover los programas militares rusos, según el documento. Otras adiciones a la lista negra incluyen entidades de Canadá, Irán, Líbano, Países Bajos, Pakistán, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Estados Unidos busca motivos para imponer más sanciones a Rusia, declaró el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. No pueden simplemente abandonar la política de sanciones, incluso dándose cuenta de su inviabilidad, inutilidad e ineficacia. Buscarán motivos de cuándo y bajo qué pretexto hacer algo de ese estilo, dijo Ryabkov en una entrevista con la revista rusa Vida Internacional. Según el vicecanciller, Washington ya ha emitido 95 paquetes de sanciones relacionadas con Rusia. El pasado 16 de junio, los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, se reunieron en la ciudad suiza de Ginebra en su primer cara a cara. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó que la cumbre no aportó ningún cambio a la política de sanciones antirrusas. La Unión Europea prolongó por otro año las sanciones por la reincorporación de la península de Crimea al territorio ruso, se desprende del comunicado del Consejo Europeo. El Consejo ha decidido hoy prorrogar un año más, hasta el 23 de junio de 2022, las sanciones adoptadas en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de la Federación de Rusia, dice el comunicado. Se precisa que las medidas restrictivas vigentes afectan a las importaciones de la UE de productos procedentes de Crimea o Sebastopol, a las inversiones financieras o en infraestructuras, a los servicios turísticos en Crimea o Sebastopol. A las restricciones están también sometidas las exportaciones de determinados bienes y tecnologías a empresas de Crimea o las exportaciones que puedan ser utilizadas en Crimea en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, o para la prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales. Por su parte, el vicepresidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Volkov, dijo a la prensa que la prórroga de las sanciones europeas era de esperar y no hará ningún daño irreparable a la península. No abrigábamos la ilusión de que el sentido común pudiera retornar a las relaciones internacionales. Eran unas sanciones esperadas. Crimea se ha adaptado a la presión. Las sanciones afectan, por supuesto, dificultan la implementación de proyectos de infraestructura cuando se trata, por ejemplo, de los suministros de maquinaria extranjera, pero no hacen ningún daño irreparable, señaló Volkov. Crimea se desarrolla pese a las sanciones, aumenta el interés extranjero hacia sus centros turísticos, constató.
Crimea se reincorporó a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción. Desde 2014 Estados Unidos, la UE y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia a raíz de la adhesión de Crimea y por presunta injerencia rusa en el conflicto en Ucrania. Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y que la adhesión de Crimea se había llevado a cabo respetando la legislación internacional y la Carta de la ONU. Hace 7 años Crimea celebró el referéndum sobre su estatus político. El resultado del plebiscito fue la incorporación de la península al seno de Rusia. La vida de sus habitantes ha cambiado drásticamente desde entonces. La prensa relata cómo Crimea vive hoy, y qué futuro le aguarda en su camino del lado de Rusia. Crimea desde hace muchos años ha sido el objeto de mayor interés por parte de los países de Occidente. Cuando Ucrania vivió un sangriento golpe de Estado a principios de 2014 surgió un peligro para los propios crimeos y para la presencia rusa en la península donde, desde tiempos pasados, Rusia disponía de una base naval en Sebastopol. Una de las metas principales de la revolución de Ucrania fue un giro geopolítico hacia Occidente. Las nuevas autoridades querían sellar una alianza con la OTAN. Hoy en día los buques militares de la Alianza Atlántica a menudo visitan los puertos ucranianos. Lo mismo podría haber pasado con Sebastopol. Rusia simplemente no pudo permitir que la ciudad de la gloria militar rusa fuera el lugar donde anclasen los buques del bloque. Tampoco pudo permitir que Kiev impusiera forzosamente su idioma sobre la mayoría rusa de la península. La decisión que se tomó el 16 de marzo de 2014 predeterminó el futuro de la península. Rusia se sometió a una fuerte presión de los países occidentales por haber incorporado Crimea, pero se negó a dar marcha atrás. Según los datos de la encuestadora rusa Fusion, hoy el 81% de los rusos ven positivamente la reunificación de Crimea con Rusia, y solo el 13% lo ven negativamente. Para muchos en el país euroasiático se hizo claro que Occidente introduciría las sanciones antirrusas en cualquier caso y el ingreso de Crimea en el seno ruso solo fue un pretexto. En los últimos 7 años Rusia ha invertido cantidades colosales de dinero en la península. La razón. Moscú asume el compromiso de hacer mejor la vida de los habitantes de Crimea. Los resultados del trabajo que ha dedicado Rusia en los últimos 7 años son impresionantes. El principal problema de Crimea al que Rusia dedica su atención es la sequía. La península no es capaz de abastecerse de agua por sí misma debido a causas geográficas. En el pasado, el flujo de agua provenía del canal que conectaba la península con el río Dnieper, pero tras la reunificación de Crimea con Rusia, las nuevas autoridades de Kiev decidieron castigar a los habitantes de su antigua región por su posición prorrusa. Hoy, el flujo de agua hacia Crimea está efectivamente cortado y la península se ha enfrentado a ciertos problemas. La sequía afecta la cosecha y, además, los crimeos sienten la escasez de líquido en verano. Rusia ya ha tomado medidas para mejorar la situación, pero todavía queda mucho por hacer. Las autoridades federales rusas actualmente barajan construir en Crimea plantas desaladoras para satisfacer las necesidades de los habitantes de la península. Esto serviría para aumentar la independencia de Crimea de los recursos acuáticos de Ucrania. De este modo, Kiev no sería capaz de hacer uso del canal como una manera de ejercer presión sobre Crimea a largo plazo. Pero es imperativo que Moscú actúe ahora. En caso contrario, la situación con el abastecimiento puede empeorar en los años venideros. Las obras de diseño de la primera planta desaladora ya arrancaron en este mes de marzo. Está previsto que la construcción pueda durar hasta 15 meses. Pero ya hay proyectos de infraestructura que se han hecho realidad. Uno de los logros rusos más importantes en Crimea es la construcción de la autopista Tavrida. Esta carretera, de 250 kilómetros, fue inaugurada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en agosto de 2020. La autopista conecta el puente del estrecho de Kerch, otra obra importante de Rusia en la península, con la capital de la República de Crimea, Simferópol, y la ciudad de Sebastopol, una ciudad federal de Rusia. Las autoridades federales también construyen un tramo que conectará Simferópol con Eupatoria, una de las ciudades más pobladas de la península.
La longitud de este tramo será de 53 kilómetros. La autopista Tavrida, el aeropuerto de Simferópol y el puente de Crimea juntos son los tres nodos más importantes que conectan la península con el resto de Rusia y el mundo. Respeto hacia las minorías de la península. Crimea siempre ha sido el lugar donde convivían personas de diferentes culturas, idiomas y religiones. Hoy en la península viven personas que pertenecen a decenas de etnias. La mayoría de ellos son de etnia rusa, pero también hay dos minorías grandes como los tártaros de Crimea y los ucranianos. Tras la incorporación, Moscú se comprometió a respetar los derechos de todas las etnias. En el caso del pueblo autóctono de la península, los tártaros de Crimea, Rusia hacen esfuerzos para que no se sientan ajenos en su propia tierra. En particular, Moscú construye mezquitas, proporciona clases del idioma tártaro de Crimea en las escuelas locales e incluso lanzó un canal de televisión que emite una parte considerable de sus programas en el idioma nativo de este pueblo. Los tártaros de Crimea cuentan con su propia representación en los organismos gubernamentales de la República de Crimea y también hay un diputado de la etnia tártara de Crimea en la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Ruslan Balbek. Las autoridades ucranianas y los tártaros de Crimea, quienes por alguna razón decidieron abandonar la península tras su reunificación con Rusia, suelen acusar a Moscú de estar vulnerando los derechos de las minorías. Pero los hechos indican todo lo contrario. La prueba es el caso del idioma ucraniano en la República de Crimea. Solo el 3% de los crimeos son nativos, pero es una de las lenguas oficiales de la región junto al ruso y el tártaro de Crimea, y esta también se estudia en las escuelas por los menores de origen ucraniano. Un mes después del referéndum en Crimea, en abril de 2014, el mandatario ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre la rehabilitación-restitución de derechos de las personas sometidas del pueblo tártaro de Crimea, armenio, alemán, griego y otros que sufrieron las represiones estalinistas. Asimismo, el gobierno federal invierte cantidades significativas de dinero en la restauración del legado histórico de la península. El ejemplo sería las obras para dar nueva vida a las antiguas fortalezas genovesas ubicadas en la costa sur de la península. En resumidas cuentas, en Crimea, Rusia hace aquello que Ucrania debería haber hecho hace 2 décadas, cuando tuvo el control sobre la península. Ahora que se ven los resultados del trabajo que realiza el gobierno federal ruso, se hace cada vez más claro que la mayoría absoluta de los crimeos no se arrepiente de la crucial decisión que tomaron el 16 de marzo de 2014.